Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de Introducción a la Antropología y la Religión. Hoy estamos en la sesión número 4. Espero que el descanso de Semana Santa haya sido reparador y vengamos cargados de energía para poder continuar con las clases que ya venimos desarrollando. También hay una novedad para esta sesión 4 porque empezamos la unidad 2. Si pueden entrar a la página de Facebook donde está la programación, o sea, el programa que les propuse en su momento, o también pueden verlo en la página del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, y así ya sabrán por dónde vamos en el transcurso del curso. La unidad 2 es diversas manifestaciones religiosas. Vamos a profundizar utilizando las categorías que aprendimos en la primera unidad, y el tema que trataremos hoy es el origen mítico de las divinidades y posteriormente el análisis de la realidad desde la religión, es decir, cómo esta forma de conformación de los grupos divinos, como lo vamos a explicar más adelante, o aún también en las religiones monoteístas, va determinando esa interpretación de la realidad. Bien, todas las explicaciones sobre la divinidad tienen un origen mítico. Esto ya lo habíamos visto desde el inicio del curso, por eso es tan importante la mitología al momento de analizar el proceso de construcción histórica de las distintas religiones. Y vamos a ver que en algunos casos hechos reales se van a convertir en mitos, en mitologías. Ya he puesto mucho este ejemplo, el caso de Gilgamesh en Mesopotamia, de un guerrero, un rey, que posteriormente se vuelve Dios por una serie de formas mitológicas que le van a atribuir al poder que tiene, la expansión que logró y una serie de manifestaciones más. Y como he dicho, este ejemplo ha salido constantemente en este curso. Ese carácter mítico también le confiere el sentido de verdad absoluta a ese constructo de la religión, digamos, de la forma en que van concibiéndose las divinidades o la divinidad. Ya diré por qué la diferencia en plural o singular, va dándole ese carácter, esa fuerza de objetividad y a la vez de verdad absoluta, es decir, nada puede contradecir el hecho de la existencia de la forma en que se dice que surgió. Es más absoluta la verdad sobre la divinidad, por ejemplo, en cuantos más elementos míticos se encuentran en la conformación de su definición y de su explicación, a modo que aumenta la complejidad de la construcción de la divinidad. Vamos a encontrar que el absoluto se vuelve mayor. Esto lo vemos más en el caso de las religiones monoteístas. Las religiones politeístas son más permeables a aceptar otro tipo de cosmogonías y de teogonías y de incorporarlas en su panteón de divinidades. El monoteísmo no, por esa misma complejidad de su origen. Las religiones de tipo politeísta, por tanto, conforman más elementos míticos, pero en cuanto a la diversidad de mitos que construyen su panteón. El caso de los romanos, cómo surge Júpiter, de Saturno, y cada uno de los elementos que conforman su entorno mitológico, por decirlo de una manera. En el caso de las religiones monoteístas, digamos, la parte mitológica es más simple, no tiene tantas complejidades, aunque el carácter de verdad absoluta es más profundo, más determinante. En el caso de los politeístas vamos a ver que los orígenes de estos dioses recrean toda la sociedad previa a los seres humanos. En el panteón romano, en el panteón griego, vemos una convivencia muy propia de una sociedad humana. Posteriormente surgen los humanos, que esto va a ir muy relacionado también. En el caso del panteón egipcio, como hemos visto en clases anteriores, la complejidad aumenta por el carácter mistérico que adquirió en un determinado momento histórico el componente de la religión egipcia. La forma en que van a responder qué sucede después de la muerte va
a darle un carácter mistérico y por tanto la parte mitológica tendrá unos elementos de mayor complejidad. Asimismo vamos a encontrar en el caso de Egipto ese carácter de lo mitológico de su religión conformado también con la raíz de su civilización, sobre cómo van a ir apareciendo esos elementos civilizatorios egipcios. Están íntimamente unidos. Lo vemos, por ejemplo, en la forma aldeana de organización, sobre todo en el delta. Posteriormente, la forma en que se van a organizar a lo largo del Nilo Medio, la unificación, lo que va a suponer Menes en ese concepto de la unificación, que de un hecho histórico lejano se va a transformar en un constructo mitológico, ¿ya? Y vamos a ver, por tanto, que incluyen en ese sentido mítico el inicio de su existencia como civilización egipcia. Y por tanto, el origen mítico de las divinidades está íntimamente ligado también al origen mítico del primer hombre y de la primera mujer, o bien de los primeros hombres y de las primeras mujeres. No podemos analizar, digamos, los componentes de las teogonías de las distintas religiones sin tomar en cuenta la contraparte, que es el origen de la humanidad, la forma en que se están planteando el inicio de la vida humana y también de la vida en general, de la existencia, y por eso está concatenado con el segundo tema. Porque según sea la mitología del origen de la divinidad o las divinidades, así también será el de la primera pareja de seres humanos o las primeras parejas de seres humanos. O sea, esto va a ir determinado. El sentido de la creación es lo que se desea resaltar en las construcciones de las mitologías sobre el origen de las divinidades. O sea, no existen construcciones mitológicas de las divinidades sin que termine como consecuencia de esta formación la creación. Es decir, no hay dioses que no hayan sido creadores. Por supuesto, en el caso de los panteones politeístas vamos a encontrar que algunos tienen mayor carga en la acción creadora, otros menos. En el caso de las religiones monoteístas va a ser la misma divinidad la que realiza todo, pero en toda la, digamos, la construcción, en toda la explicación, en toda la deducción, siempre va íntimamente unido a lo que va a ser la creación en general. Vamos a ver, es que la letra es muy chiquita, las voy a ver si aquí está, ahora ya la agrandé, ahora ya se mira mejor. Pero esta en función, por tanto, a que crean el cosmos. La unión va a ser divinidad, ser humano, pero las divinidades se van a, digamos, van a tener sentido su existencia porque crean, son creadores. Van a crear el cosmos, el mundo existente, los seres vivos en general, y culminan en esos procesos creativos con los seres humanos, con la especie humana. Digamos, en todas esas cosmogonías vamos a encontrar, por tanto, esa relación divinidades, seres humanos, pero el ser humano como el último, el eslabón final, el que culmina toda la creación. Toda la creación fue diseñada precisamente para que surgiera el ser humano, ¿ya? Y esto lo vamos a encontrar en todas las teogonías, en todas las cosmogonías, en todos los relatos míticos de las divinidades. Es el ser humano el punto final que culmina toda la creación, ¿ya? O sea, de acuerdo que ahorita estamos en otros periodos donde se está tratando de resaltar más la naturaleza y minimizar al ser humano, pero eso es de ahora, del siglo XXI. Pero anteriormente no encontramos un fenómeno igual, y eso espero poderlo explicar más a fondo. Toda la creación en estas mitologías creativas gira alrededor, por tanto, del ser humano. Y como he dicho, en las nuevas relecturas y modificaciones a las mitologías primigenias, vemos que se están haciendo unos ajustes a los tiempos actuales, por ejemplo, esos ajustes de New Age, esos ajustes de espiritualidad,
esas expresiones, voy a utilizar un anglicismo, esas interpretaciones light, ya de todos somos hermanos, todos estamos constituidos, todos somos iguales y por tanto merece más, tiene el mismo sentido y valor la vida de un animal que de un ser humano. Eso es ahora. Antes no. Antes, entre más próximo estaba un grupo a la divinidad, más dignidad tenía su vida. Y entre más alejado estaba un grupo de esa divinidad, menos valor tenía su vida. Y las demás especies no contaban, al menos que fueran una representación de esa divinidad. Por ejemplo, en la India, las vacas, que se les tiene muchísimo respeto porque están asociadas a una divinidad. O en el caso de otros pueblos, con el tema de los elefantes. Pero no es como una idea universal que se haya vivido siempre. Eso es hasta ahora. Hasta ahora nos ha entrado esa sensibilidad por la naturaleza vista en sentido general. Pero en los contextos iniciales, el centro de la creación era y es el ser humano. Y tanto para las mitologías, como para las teogonías, como para las cosmogonías y como para las hierofanías de todos estos movimientos religiosos, de todas estas religiones, de todos estos constructos religiosos, va a ser el ser humano. Vuelvo a decir, ahora pues ya estamos en otra época, donde ya valoramos más, vamos a ver, valoramos más, digamos, el sentido de la vida, ¿ya? De los animales, y por tanto el origen mítico de las divinidades está íntima y directamente asociado a la creación de la especie humana, al sentido de esa creación y del por qué los creó. La creación, como las divinidades, están supeditadas al ser humano. Aunque parezca que es el ser humano el que se está supeditando a la divinidad, es el constructo de la divinidad, el concepto de la creación, lo que va a girar en torno a la especie humana. Y vuelvo a insistir, si después de haber escuchado esto y a lo mejor les hace ruido lo que estoy planteándoles, cuando ya asuman esto con mayor tranquilidad y serenidad y se pongan a analizar todas estas mitologías de la creación, no leyendas, por favor, vamos a utilizar bien las categorías. Todas estas mitologías de la creación podrán darse cuenta de esta realidad que acabo de exponer. Y no es porque sea una realidad absoluta, es porque va a ser como el común denominador que encontramos en todas estas construcciones. Por tanto, la creación de la pareja inicial de humanos o las parejas de humanos solo se entiende por la construcción de una idea de la divinidad y que va a estar como al margen de la existencia humana, pero a la vez es la que justifica y da sentido a la existencia humana. En todas las teogonías, el primer acto de la divinidad es, primero, manifestar que es, que existe, que están en una especie de la nada, y después es crear. Y controlar la creación para posteriormente hacer un ser que le sirva a esa divinidad, le adore, y ese será el ser humano. En algunas construcciones míticas, de ese origen mítico, las divinidades, por tanto, las divinidades interactúan con los seres humanos, los egipcios, los griegos, los romanos. En otros, primero se recrea una convivencia de dioses con semidioses o divinidades de menor rango, como el Popol Vuh, y posteriormente se crea el ser humano. Convivencia de la divinidad y los primeros seres humanos también en algunos casos, y en otros hay una ruptura. Esa convivencia de las divinidades con los seres humanos se rompe por algo, ¿ya? En el caso de las religiones monoteístas lo encontramos en la narración del Génesis, con primero la creación y posteriormente la expulsión de Adán y Eva. Ese es el mejor ejemplo que tenemos como más a mano, ¿no? De cómo esta situación se reproduce. En todas vamos a ver que existe el predominio de esa relación divinidades,
guión seres humanos. O sea, no hay divinidades que no se relacionen con los seres humanos. Después de la creación, la cual parte desde un caos, de la nada, de la oscuridad, etc., la perfección de esa creación queda alterada por algo, por una de las criaturas, y por tanto se presenta un proceso de expulsión. Y entonces vamos a encontrar como el planteamiento de la vida de un antes perfecto y un actual, hoy, ahora, imperfecto. Y ahí ya tenemos respuestas hacia los problemas, por ejemplo, como la explotación, lo del dolor, lo de la muerte, lo de la sed, lo del hambre, etc. Las calamidades naturales, las desgracias, desastres, etc. Tienen una explicación en que antes no era así, sucede ese hecho, y posteriormente viene toda esta clase de situaciones adversas a la sobrevivencia humana. Esto lo vamos a encontrar en los diversos pueblos de Mesopotamia, por ejemplo, que van a ser los primeros que nos van a dar estas noticias. Posteriormente va a ser retomado por la construcción teogónica de los judíos, que pasará al cristianismo y posteriormente lo retomará el islam. Y por tanto los fundamentos históricos del origen de esa mitología los podemos encontrar más en todas las mitologías y teogonías mesopotámicas. Y aquí ya tenemos otra nueva relación: origen mítico de las divinidades, guión, origen mítico del ser humano, que insisto, están íntimamente unidos, guión, origen mítico de la explicación del bien y del mal en el mundo. Digamos, esa es la línea. Primero, el origen mítico de las divinidades. Una vez hecho, viene la creación y su culminación el ser humano, y esto nos va a poder dar un igual al origen mítico de la explicación del bien y del mal en el mundo. Otra respuesta importante para la subsistencia. Según sea ese tipo de origen mítico de las divinidades y la construcción teogónica, así será la forma en que se defina el bien y el mal. En algunos casos, como dos entidades del mismo nivel, no son malo el mal y tampoco es muy bueno el bien, son dos entidades que tienen que convivir, no puede haber una cosa sin la otra, se complementan, son parte de esa realidad. En otras es como la antítesis una de otra, y en algunos casos el bien, y en estos casos como ya con construcciones filosóficas más complejas, el bien como una entidad de ser, es decir, el bien es ser, tiene existencia, y el mal es la ausencia de existencia, la ausencia de ser. Ya pasamos como a unas complejidades muchísimo mayores. Bien. Ya lo decíamos, aquí de las situaciones de las diferenciaciones del bien. Y esto nos enlaza con el siguiente tema, la concepción de la divinidad diversa y la visión de la realidad. Las divinidades, por tanto, se presentan en un panteón diverso, con uno en categoría de jefe de todos, que es como el que encabeza la creación, o bien una pareja divina, creadora de otras divinidades a modo de emanación, o bien como un ser único que es el creador de todo, pero crea esa realidad de todo lo que existe. De esa estructura, por tanto, depende la visión de la realidad que se tenga en distintas sociedades. Y aquí entonces encontramos otra relación que ustedes la van a poder seguir en la diapositiva. Divinidad, guión, divinidades. Otro guioncito, ser humano creado, guión, visión de la realidad. 2 puntos, cosmovisión. Ahí ya tenemos el componente de la cosmovisión. Vamos a utilizar esta categoría, no obstante, la categoría cosmovisión, como lo expliqué en una oportunidad, tomado del alemán Weltanschauung, fue introducida en las ciencias sociales por Wilhelm Dilthey a principios del siglo XX. Ojo, a veces le damos un sentido de carácter sacro a la categoría cosmovisión, y no, esto viene de principios del siglo XX, pero nos sirve para lo que estoy explicando. En esa concepción de la divinidad, sea esta diversa o monoteísta, la que condiciona la vida de la realidad, es precisamente cómo lo veamos. Por tanto, aparece una nueva relación, teogonía, guión, cosmogonía, igual realidad. Ahí ya tenemos cómo se va construyendo la realidad desde esas complejidades de la religión.
En el caso de las religiones monoteístas, esa visión de la realidad implica conocerla y actuar en ella desde un tamiz de la moral creada a partir de la divinidad en sí. La creación de los seres humanos, por tanto, y por parte de esa divinidad, y el porqué, el fin para el que fueron creados. Es decir, esas complejidades en el constructo de la religión nos va dando también algunos elementos que se va a considerar morales, es decir, unas formas, unos códigos de vida dentro de esas religiones. Por lo que encontramos que la divinidad va a estar, digamos, relacionado con la creación de la pareja inicial en el monoteísmo, como una acción de esa divinidad en la tierra, con el fin de alcanzar la vida espiritual plena por medio de una vida condicionada por una compleja estructura moral. La moral en las religiones monoteístas parte del hecho del acto deliberado de la primera pareja de seres humanos que desobedecieron a la divinidad. Por tanto, su fin es enmendar esa falta. En todas las estructuras religiosas encontramos ese elemento de la falta de la criatura a su creador, y la forma de enmendarlo para las religiones monoteístas es en un plano moral, para las religiones de la India es en el plano existencial, tanto en esa vida como en la que estarán por venir, y aquí ya tenemos el fundamento, en el caso de la India, de las religiones o de los procesos de reencarnación. Ahí está. Conclusiones. Las religiones determinan la visión que se tiene del origen del mundo y de la realidad, así como la actuación de los hombres y las mujeres en su cotidianidad. Por eso es lo que hemos visto en toda la explicación. La relación en cuanto a los orígenes de las divinidades es entendida en tanto se permite explicar la creación de todo lo existente y a los seres humanos. Estas conclusiones mentales o construcciones mentales de explicación de la realidad permite la cohesión social, pero a la vez el ejercicio del poder de unos sobre otros. Y ahora la tarea. La tarea es un tanto compleja y consiste en lo siguiente. Expliquen la siguiente relación. Divinidades, guión, creación del ser humano, guión, falta a las divinidades, lo que acabo de explicar, guión, purificación, guión, karma, reencarnación, igual las castas como estructura social. ¿Qué quiero que hagan? Analicen estas categorías. Divinidades, creación del ser humano, falta a las divinidades, purificación, que es lo que ya vimos, y por tanto solo es como hacer un resumen de lo que está explicada en esta lección, pero relacionarlo de cómo se debe entender el karma y la reencarnación en la construcción social de las castas, y para eso deben de analizar cómo está organizado, en este caso, la sociedad en la India. Muchísimas gracias, espero sus preguntas y sus comentarios y nos veremos en la próxima. Gracias.